Muy buenos días, estimados estudiosos del cálculo. En la charla anterior fue posible que nosotros viéramos lo que significaba el límite de f de x cuando x tendía a a. La característica que había cuando estudiábamos esto era que el valor de x se acercaba a a con valores mayores que a o con valores menores que a. En este caso, nosotros decíamos que el límite era un límite bilateral. Bajo estas condiciones, nosotros pudimos dar una definición que quedó bien plasmada cuando decíamos que el límite de una función f de x era igual a L si y solamente si el valor absoluto de f de x menos L era menor que epsilon, que era una cantidad muy pequeña, siempre que el valor absoluto de x menos a fuera menor que un delta mayor que 0. Bajo esta condición nosotros tuvimos conforme porque el valor de x se acercaba a a en una forma de valores pequeños, muy cerca a a, pero menores que a o mayores que a. En esta ocasión, en el día de hoy, vamos a ver lo que nosotros llamamos los límites unilaterales. Bajo esta condición vamos a poner una función como esta, f de x es igual a la raíz cuadrada de x menos 5. Es fácil observar aquí, en esta función, que esta función necesariamente tiene que ser mayor que 0, porque de lo contrario no está definido el valor de la raíz para un número negativo. Eso significa que el valor de x siempre tendrá que ser mayor que 5. Para que el valor de x tenga que ser mayor que 5, yo tendría que ver que los valores que yo le voy a dar a x sean siempre del lado derecho del 5, o sea, mayores que 5. Si nosotros nos apoyamos en esta definición, en esta función, nosotros podemos decir que de acuerdo con la definición número 1, que el límite de una función, como está ahí, que está definida en todos los números de algún intervalo abierto a y a c, entonces el límite de f de x cuando x se aproxima por la derecha a L y se denota así, límite de f de x cuando x tiende a por la derecha es igual a L, siempre y cuando nosotros tengamos que el valor absoluto de f de x menos L sea menor que epsilon, siempre que x menos a sea menor que delta. Evidentemente que nosotros estamos exigiendo que este valor x menos a, que es lo que tenemos dentro de un momento dado de un signo de raíz, siempre sea positivo. Si nosotros, en lugar de una función como esta, tenemos una función como esta,
inmediatamente observamos que los valores de x no pueden ser mayores que 5. Tendrán siempre que ser menores que 5. Esta situación nos permite a nosotros una nueva definición, pero para valores menores que a. En este caso, vamos a ver la definición 342 y la vamos a denotar así. El límite de f de x cuando x tiende a A por la izquierda es igual a L. Y en este caso, nosotros vamos a decir que esto se cumple siempre que el valor de f de x menos L sea menor que epsilon, siempre que x menos a sea menor que 0. Sea mayor que menos delta y menor que 0. Bajo estas condiciones, entonces, nosotros podríamos llegar a una conclusión. Y es que, a diferencia de cuando teníamos los límites bilaterales, para que un límite exista, es menester que el límite por la derecha y el límite por la izquierda tengan el mismo valor, o sea, sean iguales. Eso da pie entonces a la definición, al teorema número 341. Dice el límite de f de x cuando existe y es igual a L, sí, solamente sí, el límite de f de x cuando x tiende a negativo es igual al límite de f de x cuando x tiende a más. Si son iguales, entonces nosotros decimos que el límite existe. Con esta conclusión, nosotros podemos decir entonces que es importante para la teoría del límite que un límite en un momento dado de una función que uno presente exista, porque si el límite no existe, entonces eso va a traer alguna consecuencia que vamos a ver más adelante. Vamos ahora a ver qué sucede cuando la variable tiende en forma indefinida hacia un valor muy alto. Aquí vamos a presentarles un ejemplo. F de x es igual a 2x al cuadrado sobre x al cuadrado más 1. Si nosotros logramos que el valor de x comienza a crecer en forma indefinida, nos vamos a encontrar que aquí, en el numerador de esta fracción, vamos a encontrar un valor indefinido o infinito. Y en el valor del denominador igualmente vamos a encontrar un valor indefinido o infinito. Y eso nos va a dar entonces un valor indefinido, que nosotros que debemos de buscar la forma de ver cuál realmente es el límite de una función de esta y no conformarnos con decir que esto sencillamente es indefinido. Bajo esta concepción presentamos entonces una tabla en donde se ve evidentemente el crecimiento de la tabla 3.3, en donde se ve evidentemente el crecimiento de la variable x en el instante en que ella se va acercando a 1 y el valor de f de x como consecuencia se va acercando a 2. Aquí la vemos, por ejemplo, en una forma muy particular. En el caso que x vale 0, f de x vale 0. En el caso que f de x va creciendo hasta llegar a 1, progresivamente,
entonces tenemos que f de x se va acercando a 2. Ahora, es importante ver gráficamente lo que está pasando. Vamos a borrar aquí un momentito. Vamos a borrar un momentito aquí. Y digamos que nuevamente tenemos la función f de x es igual a 2x al cuadrado sobre x al cuadrado más 1. Si nosotros hacemos que x tienda hacia el infinito positivo, lo que vamos a tener que buscar la forma de transformar esta función utilizando la herramienta de Leibniz. O sea, buscar el límite de 2x al cuadrado sobre x al cuadrado más 1 cuando x tiende a el infinito positivo. Cuando esto se da, nosotros lo que tenemos entonces es que se trata de un límite cuando x tiende a más infinito de, dividiendo todo por x cuadrado, de 2 sobre 1 más 1 sobre x al cuadrado. Pero como el límite tiene la característica de que la variable está tendiendo al infinito, 1 sobre algo muy grande, el infinito, es una situación que se va acercando a 0. Por lo tanto, entonces nos va a quedar que el límite va a ser 2 sobre 1. Esta es una situación que verdaderamente nos permite a nosotros entender que cada vez que nosotros tenemos una expresión como esta, el paso a dar para ver si esta función va o no va a tener un valor límite es transformar la expresión en tal forma que nosotros podamos con exactitud definir cuáles son la tendencia de los términos para obtener un valor final como este. Esto visto desde el punto de vista gráfico, podríamos decir que x, cuando x es 0, definitivamente esto es 0. Pero en la medida que x comienza a crecer, entonces esto se va a ir así y se va a acercar hacia un valor. El resultado de la operación nos ha dicho que se va a acercar hacia el valor de 2. Entonces, si nosotros ponemos aquí 1, 2, entonces la gráfica se va acercando a esta recta que está aquí. A esta recta que está aquí. Este es el ambiente donde nosotros tenemos una función como esta, cuando x va acercándose indefinidamente hacia el más infinito. De la misma forma, ahora podemos llegar a una conclusión, que es la definición 351 en el libro, que dice que el límite de la función f de x, cuando x tiende al infinito positivo, es igual a L. Si para cualquier epsilon mayor que 0, como dijimos en los límites bilaterales, se cumple que f de x menos L va a ser menor que epsilon siempre que x menos a es menor que delta. Si nosotros asumimos que el valor va hacia un valor específico como este, entonces nosotros podemos decir que el valor de x menos a se va a acercar inmediatamente a un valor n. Entonces,
nosotros vamos a decir que esto da pie a otra tabla en donde n comienza a crecer, pero en forma negativa, que es la tabla número 3,4. En este caso, ustedes están viendo cómo x comienza a decrecer desde 0 hasta -1. ¿Qué efecto le está produciendo este decrecimiento a la función 2x al cuadrado sobre x al cuadrado más 1? Ustedes se ven que va acercándose también a 2. ¿Esto qué significa? Gráficamente, que cuando ella va acercándose hacia acá, también el acercamiento de la función va a ser hacia el valor 2. Con esto, entonces nosotros podemos decir que por una definición 352, la función está definida en todos los números de algún intervalo menos infinito a. Y el límite de f de x cuando x decrece sin límite, como en el caso que hemos visto, es L y se denota de la siguiente manera. El límite de f de x cuando x crece al infinito negativo es igual a L. Siempre que el resultado de f de x menos L sea menor que epsilon. Siempre que x sea menor que n. Que x sea menor que n. Bajo estas condiciones, entonces nosotros vamos a tener que presentar entonces un teorema que viene como consecuencia de esto. Es un teorema que nosotros hemos denotado 351, que está compuesto de dos partes. Primero, cuando el límite de la función tiende, límite de f de x, cuando x tiende al infinito positivo, es igual a 0. Esta es la parte A, y la parte B va a ser el límite de 1 sobre x a la r cuando x crece indefinidamente pero hacia lo negativo, también es igual a 0. Con estas dos conclusiones de este teorema, nosotros podemos abocarnos a encontrar cualquier límite, ya sea que nos interese ir a estudiar por la izquierda o ir a estudiar por la derecha. Ya entonces con esto completamos todo el concepto de límite bilateral por un lado, que fue en la clase anterior, y los límites unilaterales en este lado. Y ahora los límites al infinito que concluyen nuestro estudio. Les doy las gracias, espero que esto haya quedado claro y que cualquier cosa cualquier pregunta se refieran entonces al libro. Gracias.